que ya se nos había hecho costumbre y que nos habíamos desacostumbrado un poco, que es la virtualidad. Vean, les había puesto acá la alarma para acordarnos, estamos bien. Y es un poco difícil después de tanto tiempo que ya estábamos acostumbrados a la presencialidad, regresar nuevamente a esto de la virtualidad y poder ver. Estoy revisando Christopher, a pesar que he tomado la lista de forma presencial, pero estoy revisando acá y efectivamente sí me ha llegado el informe de asistencia de la teoría. Yo pensé que no me había llegado y ahora me deben estar llegando los de práctica también, a pesar que los llamo, ¿no? Bueno, entonces enhorabuena que así sea, porque yo pensé que no iba a llegar, porque como no estaba permitiendo grabar, por eso es que he estado tomando la lista como si estuviera en forma presencial. Bueno, el día de hoy ustedes ya hicieron su trabajo y ha sido evaluado. Hoy día debería haberles devuelto el gráfico que hicieron con la finalidad de que si que había algún inconveniente, alguna duda, podíamos irla al momento de la práctica, poder hacer el trabajo y desarrollarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día de hoy, en la parte práctica, voy a hacer nuevamente el diseño, como lo hemos hecho la vez anterior, en la que voy a ir paso por paso todo el protocolo, perdón, todo el protocolo de desarrollo de la prótesis en su diseño para específicamente el día de hoy trabajar con lo que es una clase 2. En este caso les he preparado un modelo clase 2 modificación 1 con brechas amplias para que más o menos podamos desarrollar el caso como debe de ser, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? En la que voy a hacer la parte de tipo, digamos, interactiva con ustedes, ¿no? Y en la segunda parte, que les voy a dejar la parte final para que ustedes la desarrollen, la parte de trabajo, ustedes ya lo pueden hacerlo en ese momento. Yo les recomendaría que lo hagan inmediatamente después. Terminando la parte de demostración, voy a tomarle una foto al modelo y se la voy a pasar a Christopher para que se envíe a todo el grupo y lo tengan como referencia y hagan la parte de ustedes con respecto al dibujo. Ese dibujo me lo tienen que enviar vía correo electrónico. Todos tienen mi correo electrónico, por supuesto está en todas las teorías, está en la parte inferior. El institucional, siempre manejémonos con el correo institucional, en la que me van a enviar el trabajo del día de hoy, que correspondería a la parte del trabajo de ustedes, ¿no? Para efectos de la evaluación. Muy posible entonces que estemos terminando, golpe de, ¿qué hora es ahorita? Las 11, 11:10, 11:20 más tardar, y el resto del tiempo ustedes estén trabajando la parte del el diseño en su gráfico. Le toman al final una fotografía y me la envían, ¿no? Y yo en base a eso hago la evaluación de lo aprendido en base a esta parte. Bien, entonces, si hubiera alguna duda o alguna inquietud de parte de ustedes referente a cómo vamos a desarrollar el trabajo, ¿ninguna? Bien, lo único que sí, por favor, les pido, como en la práctica, ¿no? Es lógico entender que 2 horas muchas veces agotan. Si alguno desea ir a los servicios, no hay ningún problema, pero por favor me lo piden, porque si no, de repente yo pregunto y no están, sinónimo de que se han retirado y me han dejado la conexión conectada y eso no es lo adecuado. Si no hacen de esa forma, les voy a obligar a prender la cámara y verlos así como me están viendo a mí directamente y no quiero llegar a eso, ¿ok? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, listo. Entonces, así nos entendemos. Guerra avisada no mata gente, como decía mi padre, ¿no? Si ya sabemos cómo es una guerra, prepárate para la guerra para que no mueran. Entonces, entramos a lo que es el diseño del día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar una clase 2, modificación 1, con brechas amplias. ¿Qué le he hecho al modelo? Le he hecho todo lo que corresponde para un diseño, ¿no? Como comprenderán, voy a trabajarlo como un diseño definitivo
y a la parte final hacemos la parte de diseño diagnóstico, ¿no? Que es indicando las zonas de desgaste. Entonces, como pueden apreciar, el modelo ha sido sometido al paralelígrafo en las tres líneas, como debe ser la parte posterior y la parte lateral, y se aprecian prácticamente las dos líneas, la azul, perdón, la negra y la roja, están prácticamente superpuestas, ¿no? Y lo pueden apreciar, ambas líneas están casi superpuestas, ya que este es el eje de inserción ideal que un modelo tipo DOM nos lo va a dar regularmente, ¿no? Y no vamos a prácticamente modificar el eje de inserción, ¿no? Que fue una de las cosas que con Daniel estuve conversando, porque lo ideal realmente es trabajar con un eje de inserción en la cual el plano oclusal esté realmente paralelo a la mesa de trabajo. Eso es lo ideal, pero muchas veces no se puede hacer eso y hay que hacer un poco de modificación de este eje. Bien, entonces quiero también que aprecien la parte interior, en la cual se han hecho los 3 puntos de reubicación, que pueden apreciar los 3 puntos de reubicación, a 1, 2 y el tercero. Y quiero que se percaten de algo importante. Miren dónde los he puesto, los 3 puntos de reubicación, cosa que ustedes en algún momento, cuando hemos estado haciendo el paralelizado, no lo han hecho, que es ubicarlos en las zonas, primero alejadas entre sí, ¿no? Pero aparte de eso, es importante tomar en cuenta que estén ubicados en áreas que no interfieran con el diseño, porque si no, muchas veces el punto de reubicación se va a montar con la zona del diseño y eso no es lo más adecuado. Lo más adecuado es de que no se interfieran uno con respecto al otro. Un ratito, por favor. Lo que pasa es que estoy medio constipado y no quiero estar con problemas. Un ratito. Bueno, sigamos. Ahora, otra cosa que quiero que aprecien es los 3 elementos que tengo, ¿no? Primero, ya pueden ir haciendo su dibujo de las piezas que faltan y cuáles son las piezas presentes para que más o menos me vayan siguiendo, ¿no? La clase 2, acá por supuesto, cuando se toma esta toma, está invertido, ¿no? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿no? Estamos hablando de una clase 2 del lado derecho, modificación 1 en el lado izquierdo. ¿Qué piezas están presentes? Lucía, ¿qué piezas estás viendo como presentes próximas a los espacios edéntulos? La pieza 3, la pieza 3, 4 3, 4, muy bien. y la 3, 7. Esta es la 3, 8, es la tercera molar. ¿Ya? Aquí. ¿Y esta cuál es? La 4, 3. Perfecto, la 4, 3, muy bien. Entonces, ¿todo está bien o alguien piensa que son otras piezas? Son las mismas, ¿no es cierto? Bien, entonces en el paralelizado hemos obtenido, si sabemos de que son esas piezas, decimos, ¿no? Este es el canino, primer premolar y tercera molar, ¿no? Estamos dando como buena pieza para soporte esta tercera molar, a pesar que sabemos que esta tercera molar no es muy buena. En el paralelizado vamos a apreciar cómo se ve el canino y podemos revisar cómo le salió el ecuador protético a este canino. Por supuesto, como comprenderán, he hecho un ligero desgaste para que se pueda apreciar la zona de paralelizado. Y tienen la parte distal y en la zona lingual se aprecia que no hay prácticamente retención, ¿no? En el caso del premolar, igual tenemos la parte vestibular, se aprecia la parte vestibular, la zona distal, y la zona lingual. Se aprecia bien el ecuador protético, César. Sí, doctor. Sí se ve bien el ecuador.
Perfecto, muy bien. ¿Y tú qué piensas, Arlet, de la molar? ¿Se ve bien el ecuador protético de la molar? Sí, doctor, se puede apreciar. Se aprecia, ¿no es cierto? Tanto en mesial, bucal, como lingual. ¿Está bien? Sí. Entonces, tenemos todos los elementos necesarios que ustedes ya conocen para poder hacer nuestro diseño. Bien, listo. Entonces, comencemos con el diseño. A ver, Xiomara, ¿con qué empezamos? Con los puntos de apoyo. Los puntos de apoyo. Muy bien. Entonces, para definir los puntos de apoyo, estamos frente a qué tipo de déntulo parcial, Dayana. ¿Qué tipo de déntulo es? Tipo 2 modificación 1. Ya, esa es la clasificación, pero ¿qué tipo de déntulo? ¿Es un dento soportado o es un dento muco soportado? Dento muco soportado. Perfecto. Quiere decir entonces que vamos a tener una zona de inclinación distal. ¿Cuál vendría a ser la zona de inclinación distal? ¿El cuadrante 3 o el cuadrante 4? Cuadrante. Cuadrante 3. El cuadrante 3 es el que tiene el premolar y la molar. Ahí no habría. Sería el cuadrante 4. 4, que es donde está el canino. ¿Ya? Para todos entonces. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí. Andrea, ¿entre qué piezas yo debería de ubicar los apoyos para definir el eje rotacional? El eje de rotación de inclinación distal. Entre los caninos. El canino, entre El los dos canino. caninos, entre los dos caninos, seguro. En Mira que un canino, el el otro apoyo canino. distal igual. Espérate, espérate, vamos a prender El, la parrilla para subir a tu perrito. el apoyo distal No, todavía no me hables de apoyo. sería Dime, ya. ¿entre qué piezas tendría que yo colocar el eje rotacional? El- Bueno, las últimas, el canino y el premolar. y eso significaría que tendría un eje de rotación antero-posterior y no va a haber ninguna traba atrás que impida eso. Arle, ¿tú qué piensas? Colocar la línea entre el mesial del premolar y del canino. Todavía no me digas mesial o distal, simplemente dime entre qué piezas, nada más. Entre en los caninos. Claro, pero acá tú tienes que el canino del cuadrante 3 está delante de un premolar y no está en contacto con el reborde alveolar residual. ¿Para qué vas a utilizar esa pieza como eje rotacional si tienes detrás de ella al premolar y más atrás todavía a la tercera molar? Sería la Christopher, premolar. perdón, Lucía, un ratito. Christopher, ¿tú cuáles piensas que deberían de ser las piezas en las cuales utilizaría como elemento de rotación? O sea, el eje de rotación. ¿Con cuál? Con la 4-3. ¿Eso es lo que quería decir Lucía, perdón? A ver, cuéntame, Lucía. ¿Qué me querías decir? Sería la premolar con la tercera molar. O sea, de aquí a acá, ¿ese sería el eje rotacional? ¿Te Doctor, acuerdas cuando hablamos de los movimientos? Dijimos que el eje rotacional se daba entre las piezas diagonalmente opuestas más distantes. Estas primero no son diagonalmente opuestas. Por ende, tendría que ser, como bien ha dicho Christopher, sería entre la tercera molar, que es la 3,8, y la 4,13, entre estas dos, ya que este sería el eje rotacional. El eje rotacional es entre las piezas diagonalmente opuestas más distantes.
Si tú analizas, y esto va para todos los que me han mencionado al canino del cuadrante 3 o al premolar del cuadrante 3, si ustedes analizan la distancia que hay desde el canino hacia el canino o desde el canino hacia el premolar, esta distancia es mucho menor que la distancia del canino hacia la tercera molar. Por ende, la línea de rotación necesariamente tiene que ser entre la 3,8 y la 4,3. No hay otra. No hay otra. Esa es la línea más importante, ¿no? Ahora sí, Daniel, entre estas dos piezas que inicialmente estamos declarando, ya que este sería el eje rotacional, ¿ok? Tenemos que apoyarnos en ellas, ¿no? ¿Dónde pondrías los apoyos? Ahora sí voy de frente a los apoyos. Daniel, ¿dónde pondrías tú los apoyos? En la pieza 3, 3,8 sería el mesial. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué no en distal? Si distal sería más largo todavía el eje rotacional. Está bien lo que has dicho, ¿eh? Es correcto lo que has dicho, pero yo estoy siendo abogado del diablo en este momento, ¿no? Y quiero hacerte trastabillar para que tú te afirmes en lo que me has dicho, ¿no? ¿Por qué no en distal? ¿O podría Sería ser por... también en distal? ¿Cómo? ¿Podría ser también en distal, aparte de mesial? No, porque nosotros la brecha de edéntula está pues en el mesial de esa pieza. Ya, uno. Y otro que la línea fulcro, por decirlo así. La Ajá, línea de fulcrum, sí, exacto. La para línea que rotacional. nos tiene que ayudar para encontrar también los retenedores indirectos. Entonces, por esa razón no podría Ajá, ser en distal. sí, pero hay una cosa que estás olvidando, que ya prácticamente al definir el punto del apoyo, estás ya creando más o menos una idea de qué tipo de retenedor vas a utilizar. Entonces, estás pensando colocar más o menos qué tipo de retenedor. Todavía no estamos definidos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de retenedor le pondrías a esa pieza 3,8? Un tipo Acker. Un tipo Acker. Entonces, es mejor dirigir un Acker en sentido antero-posterior que posterior-anterior, ¿no es cierto? Sí. Ajá, o sea, el tipo de diseño del retenedor ya me va indicando también. Si a eso le sumamos la forma del ecuador protético, mira, en la cual en la parte vestibular tú tienes opción a colocar bien un brazo retentivo, entonces efectivamente el apoyo en mesial es lo más indicado. ¿Correcto? Está bien, doctor. Ok. Dayana, antes de entrar al premolar, yo quiero analizar dónde pondrías tú el apoyo en el canino. A ver, vamos a ver. En mesial, ¿Por qué no en distal? por, por lo que es la palanca. A ver, dale, suéltala. ¿Qué tipo de palanca sería si lo pongo en distal? ¿De qué género? ¿Primer, segundo o tercero? Sería tercero. No, De segundo, de segundo. no. De primero. O sea, por dejarte. Sí, es de primer género. No se olviden y siempre, por favor, tengan en cuenta eso. Si ya les he hecho una clase específicamente, prácticamente donde vemos palancas, acuérdense de las palancas siempre, ténganlo presente, porque las palancas se aplican mucho en todo lo que es la biodinámica y más aún en la prótesis parcial removible. Un repaso ligero de las palancas, ¿no? Si yo tengo el punto de apoyo al centro o a un lado, me voy a crear dos brazos. Vean, por más que corra el punto de apoyo, siempre van a haber dos brazos. El brazo de potencia y el brazo de resistencia, con su punto de apoyo, ¿correcto? Si yo corro hacia un lado y este es el brazo de potencia, se achica el brazo de potencia y se agranda el brazo de resistencia. Si yo lo corro hacia el otro lado, se agranda el brazo de potencia y se achica el brazo de resistencia. Dependiendo del tipo de palanca, pueden invertirse potencia con resistencia. Estamos. Palanca de primer género.
Pero si en vez de poner el punto de apoyo entre la potencia y la resistencia, lo pongo a un lado, ¿ok? Entonces se crearían la potencia como el brazo mayor, o sea, desde el punto de apoyo hasta la parte externa. Y en el centro, o sea, o en alguna parte entre estos dos, se ubicaría la resistencia, que es el caso típico de la palanca de la carretilla, ¿no? Que lo mencioné en teoría, en la que acá estaría la rueda, acá estaría el peso y acá estaría la fuerza. Entonces, este sería potencia, esta sería la resistencia, el peso. ¿Se acuerdan que les dije que sentaba ahí a mi suegra? ¿Correcto? Y acá estaría la rueda, que es el punto de apoyo. Entonces, este sería el brazo de resistencia y esto sería el brazo de potencia, porque los brazos van desde el punto de apoyo hasta el punto de ejerción de donde se ejerce la fuerza. Brazo de resistencia, brazo de potencia. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es la de tercer género? Simplemente se invierte la potencia con la resistencia. Este que es resistencia pasaría al extremo y la potencia iría al centro. Esa sería una palanca de tercer género, que en este caso no se aplica. Se aplica quizás en el sistema estomatognático, donde yo tengo los dientes con los que mastico adelante de los músculos. Para que no se olviden, los músculos son los que causan la potencia y están detrás de donde se realiza la trituración, que es la resistencia. Yo quiero romper un pedazo de hueso, bróster, estoy masticando mi pollito bróster, ¿correcto? Y lo pongo en los dientes. Ahí se está dando la resistencia, porque yo quiero romperlo. ¿Quién está causando la potencia? Los músculos que están atrás. ¿Y dónde está el punto de apoyo? En el cóndilo. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes trazan una línea de esta forma, tendríamos apoyo, potencia y resistencia. Palanca de tercer género, que no la estamos analizando en este momento. Entonces, vuelvo al caso. Si yo tengo el punto de apoyo hacia distal, perdón, hacia distal, en la parte más posterior, acá, voy a tener que del diente hacia atrás, ¿qué brazo va a ser? Andrea, ¿qué brazo sería? ¿Potencia o resistencia? Del diente hacia atrás. De la cara distal hacia Ya. atrás. Bueno, la fuerza Así estaría es. en distal, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Brazo de potencia o brazo de resistencia? Brazo de potencia. Muy bien. Christopher, ¿cómo sería el brazo de resistencia? Del punto de apoyo hacia adelante, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? ¿Y quién es el que causa la resistencia? ¿Qué elemento de la prótesis sería? Daniel, ¿qué elemento de la prótesis sería? El retenedor. Exacto, el retenedor, porque ese es el que va a evitar que se salga la prótesis. Entonces, vean ustedes dónde estaría el brazo de resistencia. Muy chiquitito, ¿no es cierto? Sería del apoyo hacia la zona de retención. Prácticamente la cara bucal del canino, versus todo este brazazo, que es el brazo de potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir al punto de apoyo. Invirtiendo el punto de apoyo, y ahí están las fórmulas que les mencioné, ¿se acuerdan? Para obtener lo que se conoce como ventaja mecánica. El punto de apoyo no lo podemos poner hacia distal, tiene que ir hacia mesial. Y tenemos que ir hacia mesial y apoyarnos con un retenedor indirecto. Que ese retenedor indirecto lo vamos a obtener hacia adelante o hacia el otro cuadrante, ¿no? Y de esa forma transformamos esa palanca de primer género en una palanca de segundo género, que es lo que es específico para una prótesis removible a extensión distal o extremo libre como lo conocemos regularmente, ¿no? Este es un extremo libre unilateral y también está bajo los mismos principios de lo que mencionábamos la vez pasada. Perfecto. Entonces, entendiendo eso, yo ya sé que el apoyo no puede ir a distal, tiene que ir hacia mesial. ¿Ok? Entonces, pregunto, a ver, César, ¿qué tipo de retenedor le pondrías a este canino?
Si voy a poner el apoyo hacia mesial, ya tú conoces los retenedores, se supone, si es que has estado presente en la clase anterior. Sí, doctor. ¿Podría ser de acción posterior? Un retenedor de acción posterior, o sea, tendrías que irte hacia adelante para volver a regresar. Podría ser un retenedor de acción posterior, un circunferencial de acción posterior. ¿En qué casos está indicado un retenedor circunferencial de acción posterior? ¿Está indicado en extremos libres? Es circunferencial, acuérdate, uno de acción posterior. Premolar y caninos, pero... ¿Pero qué? Pero de brazos cortos. sí, doctor. ¿Y este es brazo corto? No, no, doctor. Entonces, desechada tu idea. Christopher, ¿tú qué le pondrías? Pásales corriente, seguramente, o escóndele la botella. ¿Qué tipo de retenedor le pondrías? O sea, estás hablando de un retenedor a punto de contacto, tipo T. Xiomara, adelante, cuéntanos. No, yo creería que podría ser un retenedor circunferencial. Circunferencial. A ver, Ujú. vamos a analizar. El circunferencial, el apoyo no podría estar adelante, a no ser que sea, como le acabo de decir a César, uno de acción posterior. Sería la única forma en la que pudieras poner un retenedor circunferencial que vaya de atrás hacia adelante con un apoyo semicial. No habría otra forma. ¿Qué tipo de retenedor circunferencial le pondrías? Mm, ¿Un áquer? ajá, Ya, podría ser. el áquer te obliga a que la retención vaya hacia adelante y el apoyo hacia distal. Desde ya eso lo descartaría. ¿Qué otro Ah, circunferencial? verdad. ¿Qué otro circunferencial le pondrías? A ver, Dayana, ¿qué pasaría si yo le pongo a este caso un retenedor circunferencial al canino? ¿Qué pasaría con el canino? Pues se extruiría. No, porque el apoyo impediría que se extruya. Pero de moverse sí se movería, pero ¿hacia dónde se movería? El que quiere Hacia intervenir, posterior. levante la mano nomás, no hay ningún problema. Arlet, ¿tú qué piensas? ¿Hacia dónde se Mm, movería el pilar? Hacia distal, ¿no? Lucía, claro, hacia distal. ¿Se acuerdan cuando yo en la clase abracé a su compañero? ¿Se acuerdan o no? Y dije, este es el brazo de retención, mi cabeza es el apoyo, este es el brazo de oposición. ¿Y qué pasaba si es que yo iba a ser comprimido? Iba a jalar a su compañero hacia mí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso que lo hice en teoría? Sí. Eso es lo que pasa con todos los retenedores circunferenciales. Lo que va a suceder es que va a traccionar al pilar hacia el extremo libre. Y eso va a causar una fuerza y estaríamos regresando al tipo de palanca de primer género. Y eso no es lo que queremos. Tenemos que buscar un tipo de palanca que no sea de primer género. Por ende, tenemos que buscar que sea de segundo género. Por eso es que mandamos el apoyo hacia mesial. Y por esa razón, a no ser que fuera un retenedor tipo rompefuerzas, como lo mencionó César, que sería la única opción, siempre y cuando la brecha sea corta, sería la única forma en la que yo podría poner un circunferencial. Ni siquiera un mitad y mitad, ni siquiera, que es uno que dicen que no tiene ningún tipo de limitaciones, ni siquiera eso. Entonces, por favor, piensen que en muchos extremos libres como este, que son brazos grandes o brechas grandes, no está indicado un tipo de retenedor circunferencial. Deséchenlo, por favor. Porque si no, al poco tiempo, la pieza pilar, lo que va a suceder es que se va a ver con movimiento hacia atrás.
tiene que ser a punto de contacto. Para esto tiene que ser un apunto de contacto. Ahora, ahí viene la diferencia. ¿Qué tipo de apunto de contacto usaría, no? Entonces, para hacer ese análisis, yo tengo que definir cómo es que se va a mover esta prótesis. Entonces, si yo ya sé que este es mi línea de fulcrum o eje rotacional, ¿correcto? El movimiento no va a ser de adelante hacia atrás, va a ser un movimiento diagonal, que va a ir de izquierda a derecha, ¿correcto? Entonces, el tipo de retenedor que yo tengo que poner, lo ideal sería que se pueda dislocar, o sea, que cuando se mueva y se intruya la prótesis, se salga del contacto con el diente. Que esa es la característica que tiene el retenedor DPI. Pero a su vez, la parte retentiva del retenedor DPI es muy pequeña. Y yo analizo la retención de este canino y véanla ustedes. Prácticamente toda la parte vestibular tengo buena retención. Pues si tengo buena retención en ese sector, entonces estoy desperdiciando área si coloco un retenedor en I latina. Digo I latina porque también se puede colocar uno en Y, ¿no? Entonces, no es conveniente en este caso colocar quizás un retenedor a punto de contacto porque sería muy poca la retención. Muy pequeña, es un solo punto, ¿no? Prefiero uno que abarque más. En ese caso, haría un retenedor a punto de contacto tipo T, que sería mucho más beneficioso. Bueno, entonces ya estoy definiendo. Ya dije que en la molar voy a colocar un circunferencial y en el canino voy a colocar un retenedor a punto de contacto tipo T. Ahora, el retenedor indirecto, y acá quiero hacer una salvedad. A propósito, yo le he sacado los dientes en el otro extremo, ¿no? O sea, no hay dientes, no hay premolares, ni primera ni segunda molar, ¿no? Entonces, en esa razón, si hubieran estas piezas, si estas piezas existieran, entonces esta pieza de acá, que es el premolar, yo haría lo mismo que hice en el diseño anterior de la clase 1. Trazo la distancia que hay del canino a la molar y la voy a medir en este momento, ¿no? Con mi regla, la mido y veo cuánto mide, ¿no? Mide 50 milímetros, 5 centímetros. Entonces, ¿qué hago para obtener la ubicación de un retenedor indirecto? ¿Cómo lo haría Daniel? A la mitad de esa medida. ¿Qué hago? A la mitad de esa medida y veo si es que el retenedor indirecto me va a convenir en esa pieza y si no es así voy retrocediendo. Pero, ¿cómo sé yo eso? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder saber que va a caer en esa pieza un retenedor indirecto? O en la pieza que sea. En ese punto medio, ¿qué es lo que tengo que trazar? Arlet, adelante. Trazo una perpendicular. Exacto. Directamente. Tiene que trazarse una perpendicular, o sea, ángulo recto. ¿Ok? Perpendicular a esa línea en ese punto, que es el punto medio. Y ahí recién decido en qué pieza va a caer. ¿Correcto? Eso siempre y cuando tuviera varias piezas y sería una clase 2 pura. Pero estamos frente a una clase 2, modificación 1. Por ende, esta pieza no solamente va a llevar apoyo, sino también va a llevar retenedor. ¿Se dan cuenta? Y no solamente va a ser retenedor indirecto, sino a su vez también va a ser retenedor directo. Y vean el ecuador protético. Tiene ecuador protético. Entonces va a cumplir ambas funciones, de retención indirecta y a la vez de retención directa. ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Eso es lo que me interesa, que ustedes se den cuenta. Acuérdense que el diseño es un procedimiento de creatividad. Y esa creatividad es en base a lo que nosotros observamos en nuestros modelos, a las características anatómicas que tiene el paciente y a las condiciones individuales de la boca. Yo puedo tener 3 tipos de pacientes con clase 2, modificación 1, y en los 3 puedo hacer diseños diferentes. ¿Por qué? Porque depende de lo que cada uno de los casos me está presentando. Y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo en claro.
no existe un patrón establecido. Existen pautas que nos ayudan a discernir, pero no existe un patrón, un protocolo que sea definitivo para todos los casos por igual. Para la clase 1, para la 2, para la 3, para la 4. No. ¿Por qué? Porque tenemos pautas que nos definen cómo pueden ser, pero no necesariamente van a tener que ser todos iguales. Bien, entonces, como en el premolar yo voy a colocar un retenedor directo, ahí sí ya tengo la duda, ¿no? ¿Qué tipo de retenedor directo le voy a colocar a esta pieza? Ya definí que en la molar va a ser un circunferencial y en el canino va a ser un retenedor a punto de contacto. Pero en el premolar, que va a ser a su vez retenedor directo y retenedor indirecto, y que me permite colocar un retenedor, ¿qué tipo de retenedor le pondríamos? A ver, Andrea, ¿tú qué retenedor le pondrías a este caso? Mira la zona retentiva, por favor. Ahí tiene la zona retentiva. ¿Qué tipo de retenedor le pondrías? Andrea. ¿Tienes algún problema, Andrea, con la comunicación? No, doctor, había ido por una hoja y por los colores. Ya, ok, pero dímelo, pues, doctor, voy a pararme un ratito porque si te llamo ya lo Sí. dije, ¿no? Si los Sí, estoy doctor. llamando y no están, doy por hecho que se han ido. Bueno, ya, no me hagan obligarles a prender la cámara, por favor. Bien, entonces, ¿qué tipo de retenedor le pondrías a ese premolar, Andrea? Al premolar, Mira un la retenedor retención. tipo Te vuelvo a D. mostrar el ecuador protético. Sí, un retenedor tipo T podría ser, porque tiene... Ya, espera, un ratito, espera. De frente te vas al tipo y no me dices el grupo. ¿Le pondrías un circunferencial o un retenedor a punto de contacto? Y lo único que me estás diciendo es a punto de contacto, ¿no? Sí. A punto de ¿Por qué? contacto. A ver, explícame por qué le pondrías eso y no un circunferencial. ¿Por qué has escogido un tipo de contacto y específicamente el tipo T? ¿Por qué? Bueno, yo considero que es porque atrás hay una brecha de éntula y podemos conectar también con lo que es la molar. Entonces, esa palanca Ya no habría podría palanca. evitarse. Claro, No hay, claro. O sea, pero funcionaría un tipo circunferencial. pero igual no vas a tener palanca con un circunferencial, porque vas a tener soporte posterior. Si no Claro. hubiera soporte posterior, o sea, ¿podría ser también un circunferencial? Sí, sí. ¿Qué piensan los demás? Y quiero la opinión de ustedes. Doctor, si aplicaríamos el circunferencial, sería lo mismo del otro caso que nos está explicando con el compañero cuando usted lo abrazó. O sea, el diente tendría que inclinarse. Siempre y cuando no hubiera soporte posterior. Pero mira, tú tienes acá soporte posterior, tienes una molar. No va a haber inclinación distal. Entonces sí podría ser un circunferencial para la premolar. ¿Se dan cuenta cómo les estoy haciendo cambiar el chip? Todo depende del caso. Todo depende del caso. Podría ser desde el punto de vista biomecánico, que es lo que está mencionando Daniel. Desde el punto de vista biomecánico, se evita el movimiento de inclinación distal porque tenemos una pieza atrás. Si yo no tuviera una pieza atrás, entonces sí existiría ese problema. Pero teniendo una pieza atrás que va a soportar la fuerza, ya el movimiento ya no es en sentido inclinado. El movimiento va a ser vertical, va a ser de esta forma y va a ser soportado por una pieza. Entonces ya no hay el movimiento de inclinación distal. Entonces, ¿cuál es la razón para no colocar un retenedor circunferencial? ¿Alguno de ustedes dígame otra razón por la cual yo no pondría un retenedor circunferencial?
Y hay varias, ¿ah? ¿Por qué no se te escuchó, Christopher? Exacto, exacto, muy bien. La estética, por estética sí podría ser, y aceptar que no se vea, porque si no se podría ver el retenedor muy marcado vestibular. Recuerden que todos los retenedores circunferenciales enfrentan al ecuador protético de arriba hacia abajo, mientras que los retenedores a punto de contacto lo enfrentan de abajo hacia arriba. Si yo tengo que este es el ecuador protético, el retenedor circunferencial hace esto, baja y se mete, mientras que el retenedor circunferencial, a la hora de bajar, sobrepasa y se queda abajo. Vean, hagan de cuenta que esta es la línea, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el retenedor circunferencial? Va a pasar esto. ¿Qué va a pasar con el retenedor a punto de contacto? ¿Está así? ¡Pum! Queda más abajo. ¿Se dan cuenta? Esa es una verdadera razón válida, la estética. Pero yo pregunto, es inferior, ¿no es cierto? Supongamos que mi dedo es el labio y con mi dedo yo hago esto. ¿Se ve el retenedor? No, doctor. No se va a ver, a no ser que el paciente sea tremendamente amplia y sonría mostrando todos los dientes. Y ahí sí daría muestras de presencia la prótesis en boca. Y eso sí haría que ya no sea estético. Y de esa forma tendría que buscar otro diseño. Entonces vean qué importante es el análisis clínico del paciente, ¿no? De repente es un paciente con sonrisa gingival, con boca grande, con dientes grandes y labios cortos. Ahí no podría poner un circunferencial, pues. Tendría que colocar un apunte de contacto o quizás un attach. Entonces, de esa forma, yo ya voy discriminando qué tipo de retenedor pondría. ¿Ok? Por esa razón, puede ser. Pero de que se puede poner, sí se puede poner. Se debe poner, dependiendo del caso, se debe de poner. ¿Cuál es mejor? Desde el punto de vista de retención, mucho mejor es un retenedor circunferencial porque obtiene mejor retención. Pero eso no quiere decir que un retenedor a punto de contacto no se pueda utilizar. Más aún, ahorita les voy a dar una opinión que está en el libro del doctor Kratochvil, por ejemplo, para una pieza como esta molar. Ahí solamente podemos poner circunferenciales. Yo les pregunto a ustedes, ¿no podríamos poner también un retenedor a punto de contacto? ¿Qué piensan ustedes? Arlet, ¿tú qué piensas? Yo podría poner en esta pieza, podría ponerle un retenedor a punto de contacto. Sí. Claro, ¿por qué no? Kratochvil lo dice. Si esta pieza estuviera muy mesializada y lingualizada, me va a crear una tremenda zona de retención en vestíbulo mesial y va a ser una retención pequeñita. Ahí no voy a entrar con un retenedor circunferencial, a no ser que le dé toda la vuelta con un retenedor circunferencial tipo anillo. Pero eso también cubre demasiado tejido. ¿Y qué nos dice Kratochvil? Mientras menos tejido se cubra, es mejor para los tejidos blandos y para los tejidos duros. Por consiguiente, un retenedor circunferencial es no deseado para eso, mientras que un punto de contacto tipo en I latina caería perfecto. ¿Cuál es la salvedad? Que necesariamente tendría que hacerle brazo de oposición y sería una especie de híbrido entre un circunferencial y un retenedor a punto de contacto. Lean esa parte en el libro del doctor Kratochvil, que hace diseños muy especiales y acuérdense que él fue el que inicialmente creó el principio del retenedor DPI. ¿Por qué? Porque es una forma muy conservadora de hacer diseño. Y siempre y cuando no se pierdan los principios biomecánicos del diseño. ¿Estás tomando nota, Christopher, para tu tesis? Me estás indicando ahí, mira todas las consideraciones que hay que tomar para hacer un buen diseño, ¿no? Y eso se llama como conocimiento realmente del tema. Tómalo en cuenta. ¿Te das cuenta, te das cuenta de que no son vectores, no son variables pequeñas ni pocas, ¿no? Son muchas variables las que hay que tomar en cuenta para poder definir un correcto diseño, ¿no? Bien, sigamos entonces. Entonces no hay ningún problema de colocarle o circunferencial o a punto de contacto, porque
tengo espacio, puedo colocar un brazo flexible, puedo colocar un brazo rígido y no afecta para nada, ¿no? Tendría simplemente que tomarlo en cuenta. Voy a definir este diseño con un retenedor circunferencial porque desde el punto de vista de retención es mucho mejor. Perfecto, entonces tomando en cuenta eso, voy a hacer ya lo que ustedes me han dicho. Primero, marcar los puntos de apoyo. Voy a poner a mesial de la molar, voy a comenzar a dibujar. En distal del premolar, porque ya estoy decidiendo colocar un retenedor a punto de contacto. Y en mesial del canino, porque estoy decidiendo colocar un retenedor tipo retenedor a punto de contacto en el canino. Ya, una vez que he definido los puntos, ya los tengo los tres, no sé si los pueden apreciar. A ver, vamos a ver ahí. El de la molar, el del premolar y el del canino. ¿Está bien? ¿Lo vieron todos? Sí, doctor. Dayana, ¿lo viste? Dayana, ¿lo has visto? Sí, doctor. Perfecto. Ya, ¿cuál es el paso siguiente después de los apoyos? Hemos dicho los brazos. Entonces ahora sí ya defino mis brazos retentivos, ¿no? Voy a hacer, dependiendo de la retención que me permita el canino, voy a hacer un retenedor, me sale uno medio en Y, por la forma del ecuador protético. Recuerden que el brazo flexible es delgado en la punta y grueso en la base. ¿Listo? En el lado del premolar voy a hacer un brazo circunferencial. 2/3 por encima del ecuador protético, 1/3 por debajo del ecuador protético. Y en la molar, igual, siempre uniéndose con los apoyos, 2/3 encima del ecuador protético y 1/3 debajo del ecuador protético, bien circunvalado, que vaya hacia atrás. Entonces, ahí tengo el brazo retentivo de la molar, el brazo retentivo del premolar y el brazo retentivo del canino, un retenedor a punto de contacto en Y, que es una variante del T. No pongo en I latina porque es muy poca la zona retentiva que tendría este retenedor. Perfecto. Ya establecí en este momento mis brazos retentivos. Xiomara, ¿qué sigue? Mm, con el conector mayor. Antes del conector mayor, yo tengo que definir los límites de ese conector. Entonces trazamos dos líneas, ¿te acuerdas? Una línea recta diagonal y una línea curva. Vamos a trazar la línea recta diagonal. Esa recta diagonal es una línea diagonal en distal de la pieza más próxima al extremo libre. ¿Se ve ahí? Y la línea curva va en la zona del surco lingual anterior de esta forma. ¿Ok? Se ven las dos líneas, ¿no? Dayana, ¿ves las dos líneas? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, comienzo a definir dónde van a ir los conectores menores para poder establecer realmente dónde es que va a ir la unión con el conector mayor. Ahora, en el caso del premolar, vean que no es necesario colocar la línea oblicua. ¿Por qué? Porque voy a colocar los brazos opositores en los dos retenedores. Entonces defino mis brazos de oposición para el premolar y para la molar. Recuerden que esos dos retenedores van a ser retenedores circunferenciales. Por ende, van a estar los brazos encima del ecuador protético. Y de ahí bajo para realizar la unión
con la rejilla a través del conector menor de ambos, ¿no? Está uno y ahí está el otro. Muy bien. Y de ahí, ¿qué es lo que hago? Ahorita se los voy a mostrar. Bajo el conector menor del canino para que se una con el conector mayor. ¿Se acuerdan que les dije que había de haber una distancia de 5 milímetros en sentido horizontal y vertical entre la superficie de la línea oblicua y el conector menor? Y esa unión se hacía en forma circular, y es lo que estoy haciendo en el diseño en este momento. Vean, entonces ahí está el conector menor, más la línea curva del canino, y ahí tienen ustedes el brazo de oposición del premolar con su conector menor, y el brazo de oposición de la molar con su conector menor. Y ahí ya uno a mi conector mayor en la parte más baja con los otros elementos, que son los conectores menores, tanto del premolar como de la molar. Y he obtenido mi conector mayor. Aprecienlo ahí. Este es en la zona del canino, en la zona del premolar y en la zona de la molar. Ahora que ya hice eso, tengo que definir el plano de inserción en la zona del canino. ¿Se acuerdan? 1/3 solamente por encima del ecuador protético y caen 2 líneas. Una línea en la cima del reborde y la otra línea se continúa en forma curva con la línea oblicua. Voy a quitarle un poquito acá que se ha hecho como... Está un poquito grueso ahorita mi puntita. Quiero que el diseño esté bien definido. Listo. Y de esta forma ya tengo mi plano guía. No sé si se aprecia. Ahí está. El plano guía en la zona del canino. Vean. Voy a poner más ahí. Ese plano está unido con la cima del reborde y por el otro lado con la línea oblicua. ¿Están dando cuenta? Eso le hago al premolar y a la molar. Miren, el premolar no le he hecho. ¿Por qué? Porque en la zona proximal va a haber solamente plano guía, que es parte del cuerpo del retenedor y a su vez del conector menor. Y en la zona de la molar, igual, ¿no? Vemos ahí la zona del cuerpo y baja el conector menor hacia el conector mayor, de esta forma. Listo. Ahora sigamos con lo que va a ser, entonces, ya definidos todos los elementos que van a estar expuestos, vamos a definir la base. Voy a sacarle un poquito de punta al lápiz que ya está un poquito fuera de... Vamos a sacarle un poquito de punta. Al color azul también. Listo. Arlet, ¿con qué color se trabaja la base? Lo que representa las rejillas. Color negro. No. Lucía, ¿con qué color se trabajan las bases? No, pero tienes razón, Arlet, discúlpame. Efectivamente, la base total al final es con el punteado negro, ¿no? Pero la rejilla es la parte con la que representamos la base. La rejilla es azul. En azul, está bien. Discúlpame, Arlet. Tenías razón porque al final se sella la base con el negro. Está bien, es correcto. Pero el azul es para hacer las rejillas, que es parte de la base también, ¿no? Entonces voy a trabajar con el azul. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer, Dayana? Cuéntame. Para hacer la rejilla. Acuérdate que aquí tenemos un extremo libre, ¿eh? El extremo libre siempre tiene prioridad, ¿no? A ver, Dayana, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
La extensión, medir la extensión. No. ¿Sí? Ya graficamos de frente con el lápiz azul, grafico, pero grafico partiendo, mira, partimos de la línea externa, no sé si se logra apreciar, la línea externa del plano guía, marcamos la línea azul. Esa línea azul que estás viendo ahí, la voy a trazar en la cima del reborde hasta el sector posterior. ¿Hasta qué parte del sector posterior, Daniel? Daniel, Sí, doctor. ¿hasta qué parte del sector posterior va la línea azul por la cima del reborde? Hasta antes de la, ¿cómo se llama? ¿En la región anatómica papila? No, Sí, sí, la papila, papila ¿no? piriforme. Ajá, Piriforme. exacto, justamente hasta ahí. Y en la parte inferior, Xiomara, ¿cómo hago la línea? En la parte inferior. Sí, pues estoy haciendo la rejilla. ¿Salgo del fondo de surco o antes del fondo de surco? No, antes. Exacto, así es, mira. Ahí tienen. En la parte superior salíamos, vean ahí, del costado de la línea externa del plano guía, por la cima del reborde hasta el fondo, antes de la papila, y la inferior, acuérdense que la línea oblicua se va hasta el fondo, y antes de que llegue al fondo, ahí trazamos la paralela de esta línea hasta que se encuentra con la línea de arriba y se unen las dos. Hecho esto, entonces yo ya puedo trazar ahí una rejillita o por último le hago el dibujo que quiera. Eso indica de que eso va a ser una rejilla, ¿no? Después de que he hecho eso de la rejilla, César, ¿qué tengo que hacer? Sí, doctor. Después de la rejilla es ya los, unirlos con los conectores. No, está unido ya. Xiomara, ¿qué tendría que hacer? Después de la rejilla o de la base. En la rejilla, es parte de la base. ¿Alguien sabe? Adelante, Daniel. Lo que dijo mi compañera Arlet, las líneas negro. No. Están olvidando algo que es muy importante para los extremos libres. Christopher, ¿tú lo sabes? No, eso es al final. Acuérdense que hay dos zonas que no se alivian. Una de ellas es la zona próxima al pilar, que se remarca con azul, y otra al final, junto a la papila, que es el punto ístico, que son marcadas en azul intenso. Voy a hacer eso en este momento. Miren, hasta este momento no se ha hecho eso. No está marcada ni la zona proximal ni el punto ístico, y eso es lo que voy a remarcar. En un extremo libre no pueden olvidar eso, porque esas son zonas que el técnico no debe de aliviar. Son como marcadores que nos sirven para en el futuro, cuando ya la prótesis esté en uso, ver cómo ha sido la... Espérense un ratito, me están llamando de la facultad un ratito, ¿ya? Un 5. Tengo un ratito. Disculpen, ¿eh? Sí, después lo llamaré. Bueno, ahí la tienen.
He marcado en azul intenso la zona próxima en la rejilla, que es una zona que no se alivia, y en la parte posterior, no sé si la logran ver, por delante de la papila, junto a la rejilla, el punto ístico. ¿Se dan cuenta? Esos dos elementos son importantes antes de marcar el resto. Perfecto, ahora sí vendría lo que me están diciendo, que sería el demarcado de puntiforme en todo el contorno para poder hacer la delimitación de la base de la dentadura. Pero me falta algo. ¿Se olvidaron de la rejilla del otro lado? No la he hecho. Y la tengo que hacer. Un ratito. Perdón un ratito. Debe ser importante. Un 5, por favor. Me disculpan un minutito, me están llamando o no. Disculpen, ¿eh? Sí, no, que me estaban llamando a la facultad. Parecía urgente, pero no lo era. Ya, bien, como le decía, entonces faltaba la otra rejilla que voy a hacer en este momento, que esta rejilla está entre dos piezas pilares, no es extremo libre. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. Partimos del retenedor, que viene a ser el cuerpo retenedor, por la cima del reborde hasta la parte más posterior, y de esta manera, ahí la tienen, y en la parte próxima a la zona del conector mayor, que es la base, como verán, en rojo, está en rojo ahí, seguimos en paralelo el color azul a ese rojito para que se forme la rejilla. Y lo único que hacemos es crear la rejilla nada más. Y de esa forma ya tengo mi rejilla en la zona del sitio donde hay un diente posterior. Ahora, pregunto, a ver, Dayana, ¿es necesario colocar en este caso la demarcación próxima a los pilares en azul intenso y el punto ístico? ¿Es necesario hacer eso? No, porque ya está delimitado. ¿Solo por la delimitación? ¿Por qué no sería necesario? ¿Tú qué piensas, Andrea? Porque tenemos dientes, ¿no? Como delimitación. No es la causa. ¿Cuál es la razón del punto ístico? ¿Para qué usamos el punto ístico y la demarcación próxima en un extremo libre? Hace un ratito dije que eran unos marcadores, ¿no? Para indicar un mayor soporte. O reabsorción del hueso. Si yo tomo una impresión y veo que esos sectores ya no se ven en la prótesis, quiere decir que se ha reabsorbido el hueso.
Al otro lado también se puede haber reabsorbido el hueso, pero ¿por qué se reabsorbe más el hueso en el extremo edéntulo de un extremo libre? Por una sencilla razón, porque hay un movimiento de inclinación distal, mientras que en la zona donde nosotros tenemos una pieza pilar, no existe el movimiento de inclinación distal porque hay un soporte posterior. Y al existir ese soporte posterior, el movimiento es de desplazamiento vertical, no es de inclinación distal. Entonces, por esa razón, no es necesario colocar indicadores que me dirían que se ha ido reabsorbiendo, porque el que va a evitar que se intruya la prótesis va a ser el apoyo oclusal de los pilares. Así de simple. Esos apoyos van a evitar que la prótesis intruya y por ende cause mayor reabsorción del reborde alveolar residual, ¿no? Que no se va a dar. Por esa razón. Bien, entonces lo último que quedaría con el lápiz negro, hacer en todo el contorno, si yo tengo, este es el área, en todo el contorno lo que corresponde hasta dónde va a dirigirse la base. Y eso es lo que voy a hacer en este momento, ¿no? Trazo con líneas punteadas toda la zona hasta la cual va a dirigirse la base, inclusive cubriendo la papila piriforme, ¿no? O también llamada papila retromolar, cuando hay molares, por supuesto, ¿no? En el caso de la rejilla, del otro lado, se puede hacer también, muchas veces no es necesario, todo depende de la impresión que hayamos obtenido, pero podemos delimitarla también, ¿no? Y de esta forma tendríamos demarcada en la zona del extremo libre, toda la zona hasta la cual va a llegar la base, y también en la zona de donde está la parte dentada, hasta donde va a llegar la base. Y con esto estaríamos terminando nuestro diseño, siempre y cuando el diseño sea un diseño definitivo. Pero si es un diseño diagnóstico, faltaría el color verde para demarcar, y lo voy a hacer porque no se ha hecho preparación biostática, las zonas en las cuales se van a hacer desgastes, que son los apoyos, la zona de los planos guías y las piezas que van a ser modificadas. Listo, y ahí lo tienen. Este caso sería un diseño de un caso que todavía no se ha hecho preparación biostática. ¿Ven ahí la zona verde? ¿La pueden apreciar? En el plano guía. También la van a ver en el apoyo. Ahí la pueden ver en el apoyo del canino. Ahí la pueden apreciar en el apoyo del premolar. También van a poder apreciar aquí, en distal del premolar, una bolita en verde. Eso me está indicando que eso va a ser necesariamente áreas de desgaste. Aquí tenemos también en la molar el verde en oclusal, donde estuvo el apoyo, y acá en proximal la bolita que me indica que también va a ser desgaste para el plano guía. Listo. Entonces lo que voy a hacer en este momento es tomarle unas fotos a el diseño que hemos trabajado. Se la voy a pasar a Christopher. Christopher la distribuyes con el grupo y en base a eso ustedes me van a enviar a mi correo electrónico el gráfico de lo que han trabajado, como lo hicimos la clase anterior. Disculpe. Un ratito, por favor, voy a tomarle las fotos.